Lo que vimos hasta acá fue ordenar una lista. Bien, bueno, vamos a agregar un par de cositas más. Lo que vamos a agregar es, vamos a subir un poco la pantalla y vamos a poner, ya sabemos, agregar filas, ¿se acuerdan? Sobre la fila, botón derecho, se abre el menú contextual, insertar, y insertar toda una fila, aceptar. ¿Bien? Y ahí agregamos una fila. Y ahora entonces vamos a armar una tabla en Excel. ¿Bien? Entonces ponemos nombre, a ese nombre, acuérdense que lo que vimos en Word, pues le podemos cambiar la fuente, el tamaño, y acá vamos a poner nota. Bien, entonces nota, fíjense en que no tiene, no agregué el estilo, sino usamos la fuente y tamaño que veníamos usando. Entonces, para que quede como un título, lo que tendría que hacer es copiar el formato del estilo que tiene nombre. Entonces, nos posicionamos sobre la celda formato, vamos al icono de copiar formato, hacemos un clic, y ahora sí, sobre nota, para que nos quede igual. Seleccionamos las celdas donde yo deseo hacer la tabla, le damos un clic, y ahí tenemos nuestra tabla. Le ponemos un color para diferenciar lo que es el título de los datos, y ahí tenemos nuestra tabla. Acuérdense que cuando vayamos a imprimir, si nosotros no hacemos este formato que le dimos, las celdas, los bordes de celdas en color, no va a aparecer, van a aparecer datos sueltos y sin la cuadrícula en sí. ¿Bien? Entonces, para que aparezca la cuadrícula cuando nosotros queramos imprimir este documento o esta hoja de cálculo, acuérdense que lo tenemos que primero dar el formato. Ahora sí, vamos a poner notas. Por ejemplo, 5, 4, 8, 9 y 10. Muy bien. Bueno, estas son las notas que obtuvieron los alumnos. ¿Bien? Vamos a usar la función promedio. Para eso, vamos al asistente de funciones. Bien, me posiciono sobre la celda donde yo quiero mostrar el promedio. Vamos, hacemos un clic sobre insertar función, y me aparece el asistente de funciones, la ventana que muestra el asistente de función, insertar función en este caso. Entre las usadas recientemente, ustedes ya vimos cómo pueden usar categorías, o cómo pueden incluir el nombre y buscarlos, o si no, ordenarlo alfabéticamente y buscar por nombre, si saben. Acá fíjense que directamente me aparece promedio, así que lo voy a seleccionar. Me aparece una breve descripción, si realmente es la función que me conviene utilizar, si no seguiré buscando. En este caso sí, vamos a aceptar. Bien, bueno, me está dando directamente, me está dando las opciones. Bien, Excel identificó automáticamente cuáles son las celdas donde yo quiero sacarle el promedio, y me las propone. Bien, entonces fíjense en qué es desde C104 hasta C109, que está vacía en realidad. Bien, voy a borrar, y nosotros lo vamos a hacer de dos maneras. Primero, vamos a ir agregando la forma más difícil y más segura, agregando los valores de a uno. Entonces, doy clic sobre el primer valor, me posiciono en la segunda caja de texto, bien, selecciono el segundo valor, ahora voy a la siguiente caja de texto. Fíjense que cuando haga un clic a la caja de texto número 3, se va a agregar la número 4. Y ahora, en vez de hacer un clic, voy a usar el botón
me voy a la planilla de cálculo y elijo el número 4. Vuelvo a la planilla. Bien, fíjense, me faltó 1, perdón, y lo vamos a agregar acá. Me faltó, fíjense que me está faltando el C106, me salté 1. Entonces, lo agrego en forma manual. Bien, ahí lo tomó. Y me está faltando el último, creo, que es el C108. Entonces, hago clic. Bien, ahí, perdón, fíjense que está mal, porque me tenía que haber posicionado sobre la celda 5. Ahí está, ahora sí, le doy un clic. Bueno, como ustedes pueden ver, utilicé varias formas. ¿Bien? Con el botón, irme a la planilla, con el mouse directamente sobre la celda, y lo agregué a mano también. Le damos a aceptar, y tendría que aparecer el promedio, que es de 7,2. Existen otras opciones, directamente sobre la primer caja de texto, podría haber agregado todo el rango, donde yo quiero sacar el promedio, y iba a ser mucho más rápido. O si podía haber corregido lo que Excel me estaba entregando, y también podía haber hecho directamente sobre eso que me ofrecía. Muy bien, de esta forma sacamos el promedio. Lo vamos a poner un color para que quede seleccionado. Muy bien. Ahora, otros datos que yo le quiero mostrar son, por ejemplo, mínimo, la nota mínima. ¿De qué forma la sacamos? Bueno, vamos otra vez al asistente, y acá ponemos mínimo. Bien, le damos ir, y fíjense en que me muestra, como yo sé el nombre, automáticamente me aparece el mínimo. Bien, esto para sacar un mínimo de un rango, el mínimo valor de un rango. Bueno, ahí fíjense que me da una serie de rangos, pero obviamente me está agregando el promedio. Entonces, eso me daría mal, porque no me estaría dando realmente el mínimo valor de las notas. Entonces, para eso, ahora sí, vamos a hacer un rango. Vamos a agregar C104, que sería el primer valor, que ahí me está dando como 5. Acuérdense en que para agregar rangos tengo que usar los 2 puntos. Entonces, 2 puntos, y ahora agrego el último valor, que sería C108. ¿Bien? De esa forma tendríamos todos los valores, y acá fíjense que puedo saber, ¿bien? Puedo saber porque los valores son pocos. Ahora, si yo tengo una hoja de cálculo con muchísimos valores, obviamente no voy a poder, por ejemplo, ver cuál es el mínimo. Para eso utilizo la función, ¿bien? Y confío en que Excel me va a dar el valor correcto, el valor mínimo de esa tabla. ¿Bien? Acá lo puedo corroborar porque son pocos valores. Pero si yo tengo una planilla muy extensa, no voy a poder corroborarlo, ¿sí? Entonces, vamos a aceptar, y la nota mínima, la nota más baja, es un 4. Ahora vamos a buscar la nota más alta. La nota máxima. Bien, ven que acá va a morder un poco sobre la nota máxima. Acuérdense en que, dándole un clic sobre el límite de las 2 columnas, en este caso B y C, puedo automáticamente aumentar el tamaño de la celda para que entre todo el texto. ¿Sí? Bueno, ahora sí, lo que vamos a hacer es el máximo. Vamos a buscar la nota máxima, la nota más alta entre los alumnos. Para eso vamos al asistente de función, le damos un clic, y acá ponemos máximo, le damos enter, y automáticamente aparece el máximo. Le damos a aceptar. Bien, otra vez el rango se interpreta que es ese rango, no es el correcto, así que directamente lo voy a agregar en forma manual, o bien tildando sobre cada uno como lo hicimos anteriormente. Nuestro rango es entre C104 igual,
2 puntos, perdón, no igual, 2 puntos para separar rango, C108. Le damos a aceptar. Y la nota máxima es un 10. Bien, entonces, ahí aprendimos 3 funciones. Promedio, mínimos y máximos. Bien. Son 3 funciones de las tantas que hay en Excel para poder trabajar. Ahora lo que vamos a trabajar son con funciones fecha. Bien, vamos a tratar de, les voy a tratar de mostrar cómo hacemos para trabajar con funciones, para calcular cuántos días transcurrieron entre fechas. Vamos a poner acá fechas y voy a agregar 2 fechas para poder hacer el cálculo. Nosotros ya lo vimos a esto en las clases anteriores y vimos cuál era una fecha futura y una fecha antigua, ¿bien? Agregando 2 dígitos para la fecha, ¿bien? Si agregamos la fecha completa con 4 dígitos, no tendríamos problema. Pero acuérdense en cuál es el límite entre una fecha futura y una fecha antigua. Muy bien. 15 de septiembre a la fecha de hoy. Bien, que hoy es, fíjense, para hoy, puedo poner directamente la función hoy. Para eso es igual. Hoy, fíjense que me aparece la función hoy. Le doy doble clic, abre paréntesis, cierro paréntesis, y le doy un enter, y me da la fecha de hoy, que es 5 de octubre, día del camino. Muy bien. Ahora, para hacer el cálculo, voy a separar una celda, así lo podemos ver bien, y vamos a usar la función días 360. Para eso vamos al asistente, buscamos días 360, ahí está, no está aquí 360, está aquí 260, 360, ahora sí, ir. Bueno, me aparece acá días 360, donde me dice fecha inicial, fecha final y método. Bien, vamos a aceptar. Elegimos cuál es la fecha inicial. La fecha inicial es el 15 de septiembre y la fecha final es el 5 de octubre. Bien, entonces le damos a aceptar y Excel nos está diciendo que transcurrieron 20 días. Bien, entre esas fechas transcurrieron 20 días. Muy bien. Entonces, de esa forma podemos calcular cuántos días transcurrieron entre esas fechas. Bueno, puede ocurrir, y voy a mostrar otra función, ¿bien? A ver, 8 de diciembre de 2002. Perfecto. Muy bien. Fíjate que me lo corrigió y automáticamente, no me acuerdo, creo que agregué los dos dígitos y me corrigió a 2012. Está correcta. Y acá vamos a volver a poner la fecha de hoy. Bien, ahí está. Perfecto. Ahora vamos a usar la función si fecha. Bien, para eso, signo igual, si fecha, bien, fíjense que le agrego, inicio de paréntesis. Fíjense que acá Excel reconoció la función si fecha, bien. Entonces selecciono la fecha inicial. Para separar argumentos, acuérdense que es punto y coma, fecha final, y otra vez vuelvo a separar con punto y coma, y acá hay un dato, o sea, si nosotros lo dejamos así, no va a dar en días transcurridos, y por ahí no es el método más correcto. Agregar comillas, pongo la I de año en inglés, cierro comillas y cierro paréntesis. Y esto me tendría que dar forma que tenemos para calcular años en sí, ¿bien? La primera que usamos es para calcular días y esta para calcular años, ¿sí? Muy bien. Perfecto.
estamos. Entonces, vamos a ponerle acá, para que les quede. A ver si puedo escribir qué me pasó. Ahora sí. Calcular años y para calcular días. ¿Bien? Perfecto. Muy bien. Vamos a seguir entonces. Bueno, ahora vamos a hablar de referencias absolutas y relativas. ¿Bien? Y esto creo que va a ser lo último que vamos a dar en el día de hoy. Bueno, una referencia es como una asociación de un dato. Nosotros estuvimos trabajando, de hecho estuvimos haciendo referencias. Bien, vamos a poner referencias. ¿Qué es una referencia? Por ejemplo, referencia es traer un valor de alguna otra celda. Bien, por ejemplo, ¿cómo hago? Bueno, igual, y vamos a buscar una celda que tenga algún valor, porque si no nos va a dar error. Por ejemplo, esta celda, que es la B117, B117, nos tendría que, fíjense en que, cuando yo puse el valor, lo marca en azul, y automáticamente la celda la marcó en azul. Bueno, nos va a traer lo que hay, el dato o la información que está guardada en esa celda. Bien, si yo le doy Enter, me trae la información que está en esa celda. ¿Sí? Entonces, eso es una referencia. La celda B130 está haciendo una referencia a la celda B117. O sea que me está mostrando el mismo valor que hay en esa celda. Ahora, acá hay un dato que tenemos que tener en cuenta, ¿bien? Fíjense en qué pasa si yo cambio el valor de esa celda, que ya lo hemos visto recién. Vamos a aquí y vamos a cambiar el valor. ¿Bien? ¿Vieron lo que pasó? Automáticamente me cambió, porque como está referenciada, cambia la información de esta celda y actualiza automáticamente en la celda que está referenciada. ¿Sí? Eso lo tenemos que tener en cuenta. ¿Bien? Vamos a deshacer. Vamos a dejar como estaba. Acuérdense que cada tanto tenemos que guardar la planilla. Vamos a poner guardar con control G. ¿Bien? Para guardar la información que nosotros estábamos trabajando. Bueno, eso es una referencia. Ahora, las referencias yo las puedo hacer desde cualquier lado. Vamos acá. Por ejemplo, yo puedo traer una referencia igual, ¿no es cierto? Siempre le tengo que poner igual, como si fuera una fórmula, desde la hoja clase 1. ¿Bien? La hoja clase 1 me parece que está vacía. Bueno, vamos a poner algo acá, a ver, vamos a poner en la celda A1. ¿Bien? Entonces le doy Enter, si es una celda, le doy Enter, y me muestra en 0. ¿Bien? Y fíjense en arriba, que dice, la referencia que dice clase A1, o sea, el nombre de la hoja y la celda. El signo de numeración y la celda. Ahora vamos a ver y le voy a poner, fíjense que está en 0. Vamos a poner un valor. En A1, vamos a poner 458. ¿Bien? Le doy Enter. Y fíjense que pasó, entonces ahora en clase 3, y muestra la celda, ahora sí me muestra el valor que estaba en 0 antes, en 458. Bueno, esa es una referencia a esa hoja clase 1, ¿bien? Dentro de este hoja de cálculo. ¿Sí? Esta solapa, bueno, puedo hacer referencia a cualquier hoja. Y también puedo hacer referencia a otro documento. Por ejemplo, si yo tuviera otra planilla, otra hoja de cálculo, donde necesito algún valor, bien, lo puedo tomar directamente, y acá va a quedar toda la estructura, bien, va a decir el nombre de la hoja, el nombre del documento, la solapa y la celda. ¿Bien? Se va a ir armando
y yo puedo tomar la referencia. Bien, esa es la referencia. Yo traigo el valor que está en otra celda. Eso es una referencia. Ahora vamos a ver lo que es una referencia relativa y una referencia absoluta.